Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de la Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaba a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado,
lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama así hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieres que pongan en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a construir, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz.
De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy el Hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Es palabra del Señor. El año pasado, en esta misma ceremonia, este mismo día, recordábamos, o participábamos del tremendo drama del incendio de la famosa iglesia Notre Dame de París. Todo un signo, todo un símbolo, uno de los templos más hermosos de la cristiandad, en llamas. Bueno, hoy, en este nuevo tiempo de Semana Santa, Domingo de Ramos, estamos viviendo otro drama que ya no toca un edificio, que era todo un símbolo, sino que nos toca en carne propia, y lo está viviendo la humanidad entera. No soy profeta, no sé qué va a pasar el año que viene a esta misma altura. Pero bueno, esto es lo que pasa hoy. Pero el gran drama de la humanidad, en realidad,
no es el coronavirus ni la guerra mundial, la segunda, con la cual la están comparando con frecuencia, diciendo esto es un episodio tan tremendo como aquella Segunda Guerra, que ya pocos quedan de los que la han vivido y han participado. Pero el gran drama de la humanidad es lo que se está viviendo en estos días, lo que estamos recordando y actualizando en estos días, y es la Semana Santa. Aquí ocurrió el gran drama, la gran tragedia de la humanidad se hizo presente con toda su intensidad, y la acción de Dios que maneja el universo en medio de este drama de la humanidad. Vamos a hacer una síntesis porque no tengo la oportunidad de comunicarme con todos ustedes el jueves, el Viernes Santo ni la vigilia, por eso voy a resumir este cuentito. Fíjense qué simple que es todo para aprenderlo, para que los padres lo transmitan a los hijos en la casa. Toda la religión, todas las grandes verdades de la fe y de la religión son un cuentito, o sea, algo tan sencillo de aprender y de memorizar como un cuento. Los niños les encantan los cuentos y a los grandes también. Nos juntamos y nos gusta recordar historias. Bueno, esta historia que voy a contar es la historia o el drama más grande y yo diría único en la historia de la humanidad. Bueno, Dios creó el universo. Todo esto lo vamos a recordar y siempre se recuerda cuando rezamos el credo. Dios creó todo el universo. No solamente lo creó, sino que lo mantiene y lo sostiene en su existencia. ¿Qué significa? Dios gobierna el mundo. Cada vez más se han profundizado los estudios cósmicos, las distancias de años luz, miles de años luz, y no hemos llegado al fondo del universo. Bueno, todo esto que no sabemos la extensión y la magnitud que tiene, lo sostiene, lo gobierna Dios, yo diría, sin distraerse siquiera, en el mantenimiento del orden y de la existencia del universo. Bueno, en este universo, en este mundo, creó Dios todas las bellezas de la naturaleza y al final Él que era la cabeza, el dueño, que es el hombre. Por eso dice una frasecita muy hermosa, dice, lo hizo imagen y semejanza de Dios. No era solamente el hombre creado del polvo de la tierra, o sea, de los minerales, de las materia terrena, de los elementos de la tierra, sino le sopló, dice, sopló sobre él y le dio el espíritu, es el alma, con dos capacidades enormes, la posibilidad de conocer y amar, con lo cual nosotros superamos a todo el resto de la creación palpable, visible, corpórea. Bueno, hizo los ángeles, la infinidad de ángeles distribuidos en jerarquías, pero bueno, por un misterio, pero una realidad, muchos de estos espíritus puros se rebelaron contra Dios. Primer trastorno del universo, es un drama cósmico, se puede decir. Bueno, y ellos, al primer hombre y la primera mujer creada, Adán y Eva, fueron a tentarlo. Tentarlo es la acción más temible que puede hacer el demonio. Y bueno, conocemos la historia. Tentaron a Adán y Eva, lo tentaron y le tocaron el punto más débil, se puede decir. El punto más débil que tenemos todos nosotros, que es la posibilidad, porque existe la libertad, de pecar, de apartarse, de decidir uno. Y bueno, decidieron mal, el demonio los tentó de soberbia. Rebélense contra Dios, rompan con Dios, independícense, pidan autonomía, libertad, en un sentido absoluto, y van a ser como dioses. Estoy repitiendo las frases que ustedes encuentran en Génesis. Probaron. La libertad nos fascina, porque, bueno, vamos hacia lo desconocido, y el demonio es mentiroso, y ahí fue la mentira más grande. Rompieron con Dios. Fue el pecado original, que no es una tontera, no es un cuentito para niños. Eso originó, es la raíz, es la fuente de un drama cósmico, no digo humano solamente. El hombre perdió las 4 armonías que existían antes. Cambió el estado de la humanidad,
por esas 4 armonías perdidas. Primera armonía es la amistad con Dios. Se quebró, se rebelaron contra Dios. Por eso se esconden después. Y antes decía que Dios se paseaba en el paraíso a la hora de la tarde, como un amigo visita a otro amigo. Primera ruptura y la fuente de las otras. Segunda ruptura consigo mismo. Dice que se descubrieron desnudos. No se habían dado cuenta antes, sí, pero ahora ya hay algo adentro del hombre que se rebela contra el hombre. Se llaman las pasiones, que tiran desde adentro. Hay unas más carnales y otras más espirituales, desde la lujuria hasta la soberbia. Pero el hombre, hay otra ley en mis miembros, dice San Pablo. Tercera ruptura del hombre con otro. Antes dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora dice, esta que me diste por mujer me tentó. La culpa es de ella. Conflictos entre las dos. Primer conflicto matrimonial, entre las 2 personas que habían solamente. Luego un hijo matará al otro. Caín mata a Abel. Y ahí empieza un drama, se dan cuenta de la humanidad. Y en cuarto lugar, la ruptura con el cosmos. Antes el paraíso le daba todo espontáneamente al hombre, y ahora no. La tierra te dará espinas y abrojos. Por eso hoy hablamos mucho de cuidar la naturaleza. También hay que cuidarse de la naturaleza, porque puede quedar sujeta a Dios, obviamente lo está, pero por permisión divina al demonio. Y el demonio puede usar la naturaleza contra nosotros. Pero el drama más tremendo de esta cuádruple ruptura es que el hombre quedó sometido al poder de las tinieblas. Un cierto sometimiento de la humanidad. Este es el drama de la humanidad. ¿Y a qué vino Cristo? Y preparó su camino durante 1850 años en la historia de Israel, que en la Biblia lo leemos en lo que se llama el Antiguo Testamento. Ahí está todo contado esto. Esto no es ocurrencia mía. ¿A qué vino Cristo? ¿Para qué preparó su venida tanto tiempo? Porque era un acontecimiento gigantesco. Preparó un pueblo desde una familia, y en el seno de ese pueblo nació. Bueno, tengo que abreviar, pero ¿cuál es la obra de Cristo que realizó en estos días? Está concentrada en estos días. Predicó 3 años, después de llevar 30 años de vida oculta, predicó 3 años para, por así decir, que el pueblo de Israel, que él había preparado y elegido, fuera el instrumento para difundir esto al mundo. Esa es la misión única y especial del pueblo de Israel, que no le respondió a la vocación que tenía, sino una minoría, un puñado, los apóstoles y un grupito más. Ese es el drama de Israel. No cumplió la misión para la cual Dios la había preparado y la había llenado a esta nación de privilegios, de gracias, de comunicaciones divinas, de milagros, de protección, etcétera, todo. Si leemos lo que llamamos el Antiguo Testamento, que es la historia de Israel, es la historia de la preparación de la pedagogía de Jesús para preparar el camino de su propia venida y para que la humanidad entendiera este drama que vive. ¿Cómo se explica este drama que no lo pudo explicar ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna ideología de la antigüedad? Recorran todas las religiones del mundo antes de Cristo y nadie pudo explicar qué es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué existe el dolor si no nos gusta? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué queremos el bien y hacemos el mal? Este es el misterio, por así decir, del hombre, que solamente el cristianismo ha explicado. Pero el cristianismo no solamente con Cristo explicó esto, sino que nos trajo la solución a este drama. Es como si hoy apareciera un genio, un biólogo, un médico, un investigador, un científico, y nos dijera, miren, todo este problema que estamos viviendo se resuelve con una pastillita. Todo este problema con una inyección se acaba en la humanidad. Respiraríamos, sobre todo los países están viviendo esto de una manera dramática. Bueno, esa es la obra de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Esto hay que entre leerlo, entre sacarlo, está todo esto dicho
en el Evangelio que acabamos de leer, de San Mateo, está igual en San Marcos, en San Lucas sobre todo, y San Juan cuenta otros detalles, complementa esto, pero ahí está todo explicado. Vamos a decirlo en breves palabras. El hombre no podía resolver esto, no podía pagar esta deuda, no digo el pecado original, sino de todos los pecados que se sucedieron después. La humanidad tenía y tiene una deuda externa gigantesca. Y por eso existe esa pena que todos sufrimos, que es el dolor y la muerte. Si hay una pena y una culpa. Bueno, la culpa viene de allá atrás y a la cual sumamos cada uno nuestros propios pecados. Entonces había una deuda. Cuando uno ofende a otro, no basta con arrepentirse interiormente. Tiene que reparar eso, tiene que hacer un gesto de amistad, de reparación. Si lo ofendió en público, tiene que reparar en público. Bueno, esa reparación la hizo Jesús, porque el hombre, sumando todos sus esfuerzos, no podía hacerlo. El ofendido es Dios. Nuestra deuda era con Dios, era demasiado grande. En primer lugar, Jesús pagó esa deuda. ¿Cómo? Con su vida. Uno puede ofrecer unas palabras, pido disculpas, se humilla uno con esas palabras. Obré mal, te pido disculpas, te ofendí. Mucho más es ofrecer algo de uno, su tiempo, su dinero, su honor. Y mucho más es ofrecer la vida. No hay amor más grande que dar la vida. O sea, ahí está todo contenido. Por eso Jesús hizo la mayor ofrenda que puede hacer el ser humano, la vida. Y con la vida se va todo. Ofreció su vida entonces, en primer lugar, para reparar, pagar esa deuda de la humanidad. Él es propiciación por nuestros pecados, dice San Pablo. Segundo lugar, no bastaba solamente con pagar esa deuda y quedar así nomás. Se nos habían cerrado las puertas del cielo. Esa armonía con Dios se había quebrado. Necesitamos recuperar la amistad con Dios. Eso lo hizo Cristo, también con este gesto. Se puede decir, se hizo hombre para que desde su humanidad, es consanguíneo nuestro Cristo, desde nuestra familia. Él pagó esa deuda y nos reconcilió con Dios. Él es reconciliación, dice San Pablo. Él nos ha reconciliado con Dios. Ya no llamo siervos, o sea, criaturas, dice Cristo, sino amigos. La amistad ha quedado recuperada. Dice San Juan en el prólogo que ya no de la carne ni de la sangre, sino que podemos nacer, o sea, no solamente podemos ser engendrados por nuestros padres, sino también los que de Dios son nacidos. Significa el nacimiento, o sea, ser hijo de Dios, eso que comienza con el bautismo y abarca toda la vida, lo ha hecho Cristo. Nos ha reconciliado con Dios. Reconciliado, recuperado esa amistad con Dios. Y no es poca cosa, no es simplemente decir, bueno, ya no estamos enfrentados a Dios. Es la eternidad, es las puertas del cielo, es hacernos compartir su vida divina y eterna, nada más y nada menos. Todo eso también en esta gesta heroica de Cristo. Y algo más, va todo junto. Hemos sido liberados del poder de las tinieblas, dice San Pablo, y trasladados al reino de su Hijo querido. Ahí está dicho estas dos cosas. Hemos sido arrancados del poder de las tinieblas. Por el pecado original, el demonio adquirió cierto poder sobre nosotros, cierto poder misterioso sobre nosotros. El hombre no podía pagar la deuda, el hombre no podía abrir solo las puertas del cielo, el hombre no podía solo vencer al demonio. Por eso Cristo dijo una oportunidad, si ven que yo echo los demonios, si ven que yo les mando y me obedecen, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nada más y nada menos que todo esto, que abarca muchos aspectos más, y abarca toda la existencia humana y de todos los hombres, de toda la raza, de todos los pueblos, es lo que ocurrió en aquel lejano pueblo de Israel hace 2000 años. Pero se actualiza todos los días. Lo hizo Cristo, entonces no hay nada que hacer, sí, hay mucho que hacer. Ahora viene la parte nuestra, unirnos a Cristo, participar de esta victoria de Cristo, de esta hazaña de Cristo.
¿Cómo? Uniéndonos a Cristo por la fe y por la gracia, por la amistad con Cristo, es lo que llamamos por los sacramentos, por los 7 sacramentos, por la fe, por las buenas obras, o sea, acercarnos con cada buena obra nos acerca a Cristo y culmina esa unión a Cristo por los sacramentos. Y el sacramento principal es el de la Santa Misa, que vamos a continuar en este momento. Esto ocurrió en esta semana, por eso con razón se la llama Santa. No es tiempo de vacaciones, de pesca, descanso. Y bueno, yo no sé si estaríamos en nuestros hogares tal vez escuchando estas cosas a través de las redes, por muchos medios uno puede hacerlo, pero es como si Dios nos dijera, no sé dónde estarían ustedes si no fuera por esta epidemia que nos ha mantenido en casa, o nos ha dado la posibilidad y la ocasión de estar atentos a escuchar estas cosas en las cuales pensamos muy poco y se juega nuestra existencia. Rezamos el credo, donde se afirman todas estas grandes verdades.